Si viste el video anterior, queremos que sepa que estas cosas de ninguna manera nos representan. Bienvenido a un nuevo programa de Entre Dos Mundos, Fe y Realidad. Aquí hablamos de vida cristiana y mucho más. Les habla Ezequiel Mendoza junto a mi amigo y compañero Diorvis Colomo. Gracias, Ezequiel, por la presentación. Yo me siento muy contento, pero aquí en Quito sigue habiendo un frío terrible. Y lo bueno es que siempre nos acompaña nuestro rico cafecito. Terrible no, sabroso. Pero muchos saben que a mí me gusta este clima, mi hermano. Yo me pongo una chompita, un impermeable, bórralo, Y ahí estamos bien. Eso es lo bueno. La temperatura en la madrugada, Un unos cafecito. 6-5 grados. Ezequiel, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Uy, este programa va a estar muy bueno. Quédense acá con nosotros porque sé que les va a interesar muchísimo. Tema que ha causado mucha controversia en los últimos años. Y esto es manifestaciones espirituales. Sin duda alguna. Y hablaremos de hablar en lengua, la danza, cosas que se pueden dar, que es muy habitual en el tipo de iglesia, por ejemplo, donde yo crecí. Y vamos a estar revelando algunos mitos que existen sobre esto y lo que dice la palabra. Sí, queremos hacer este programa con mucho respeto. Volvemos a la palabra, como lo hemos dicho mucho antes. Ella es la que nos instruye, la que nos va a dar la verdad puntualmente. Así es. Exactamente. Timoteo dice que la palabra del Señor es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. ¿Y qué tal, Ezequiel, si comenzamos con esto tan famoso, como lo pusimos al principio, el hablar en lengua, como don del Espíritu? Sí, antes de entrar en el hablar en lengua, hay que recalcar que hay dos tipos de creyentes en la actualidad, en cuanto al tema de las manifestaciones. Unos se hacen llamar sensacionistas, es decir, que creen que los milagros, el hablar en lengua y muchas de estas manifestaciones espirituales caducan el día en que el canon bíblico está completo y cerrado. Otras personas pensamos que no, que esto es algo que pertenece solo al Espíritu Santo de Dios y Él lo da cuando Él quiere y como Él quiere, ¿no? Y pues queremos hacerlo de una manera respetuosa tanto para las sensacionistas como para los continuistas. Exactamente, ¿no? Y qué bueno, Ezequiel, que lo dices así, porque sí, hay postura. Hay gente que dice que continúa la obra en cuanto a estos dones, que son milagros, sanidades, la lengua. Y hay otros que dicen que ya esto no está. Pero hoy simplemente vamos a exponer lo que la Biblia nos dice a cada uno de nosotros, pero también vamos a exponer de manera muy particular lo que no debería verse en una iglesia. Bueno, ¿por qué comenzar con el hablar en lenguas? Porque nos antecede el programa de el bautismo del Espíritu Santo. Y muchas personas han asociado el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Exactamente. Y creen que hay como un lapso de tiempo entre el que tú llegues a aceptar al Señor y seas un hijo de Dios y posteriormente el bautismo del Espíritu. Exactamente. ¿No? Y esto se lo adjudican a los hechos bíblicos, ¿no? A los hechos de los apóstoles, que yo creo que son más bien los hechos del Espíritu Santo. Exactamente. Porque sin el Espíritu Santo no hubiese ningún hecho apostólico, ya que Él es el que hace la obra, ¿no? Entonces, hay varios relatos bíblicos de personas que eran creyentes, pero en un determinado momento recibieron el Espíritu Santo de Dios, fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Uno de ellos, pues, en el capítulo 1 de Hechos, nos habla de el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, ¿no? Que fue en estas fiestas donde las personas se habían reunido y estaban en un lugar alto esperando la promesa de Jesucristo. Jesucristo asciende al cielo y le dice: es necesario que yo me vaya para que venga, pero no dejaré solo, sino que va a venir otro consolador y Él os enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que le he dicho y Él nos va a guiar, pues. Sí, ¿no? Y ahí es donde está el meollo del asunto, porque hay personas que creen que cuando el Espíritu Santo nos sella recibimos un paquete completo.
Y hay otras que dicen que hay cosas que hay que adquirir, que nosotros debemos ser bautizados, incluso nos imponen manos y dice te bautizo ahora en lengua. Y ahora la persona desde ese momento comienza a hablar en lengua. Sí, y te dicen, tú no hablas en lengua. Y, por ejemplo, dices no, entonces dices no, no has sido bautizado con el Espíritu Santo todavía. Exactamente. Y es un error monumental, ¿no? Exactamente. Llega hasta a ser herético, porque una persona que tiene el Espíritu Totalmente. Santo, tú le estás diciendo que no lo tiene Totalmente. porque no habla en lengua. Y la Biblia es clara. Creo que es 1 Corintios capítulo 14, que viene hablando del don de lenguas y de profecía, y él dice, ¿acaso son todos profetas? ¿Todos hablan en lengua? No, a la verdad no. Hay una diversidad de dones y de manifestaciones espirituales, y el Espíritu la da a cada quien conforme Él quiere, como Él desea. Yo no hablo en lengua porque yo quiera, o el otro no tiene un don de fe porque él quiera, sino que le fue dado por el Espíritu. Exactamente, no es algo que depende de nosotros. No depende del... Y es bueno, Ezequiel, porque justamente aquí tengo el texto de 1 Corintios 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, de ministerios, de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da, que era lo que tú decías, la manifestación del Espíritu para bien común. O sea, el mismo Espíritu es el que da. De ninguna manera nosotros podemos o tenemos el poder o la autoridad para otorgar un don. Sí, Señor, correcto. Entonces, sigue vigente el don de lengua. ¿Tú has hablado en lengua alguna vez? Claro que sí. Hay veces que hablo inglés. Pero qué mal inglés. Qué mal inglés. ¿Y tú, Ezequiel, has hablado en lengua? Mira, no que yo sepa. No que yo sepa. Alguna vez, siempre, como alguna vez lo dije en alguno de los programas, me he dedicado también a la música desde muy chico. Y alguna vez me dijeron que cómo había aprendido a cantar en italiano. Yo a duras penas canto en español. Pero no sé si esto será verdad o mentira, pero sí me lo dijo una familia de italianos, ¿no? Fue una experiencia hace muchos años. No sé si fue algo de la emoción de ellos o que sucedió en realidad, pero no que yo sepa. En cuanto a que sigue existiendo este don o no, pues lo dejamos a la luz de la palabra. La misma palabra hablar. De hecho, hay un mito. ¿Cuál es el mito? Todo cristiano debe hablar en lengua. Lo pone como afirmación y no es más que un mito. Ezequiel, yo recuerdo muy puntualmente un campamento yo de muchacho, no es que dejo de ser muchacho, sigo siendo muchacho, era más muchacho. Era un muchacho más... Y los compañeros estaban allí arrodillados y lo estaban bautizando en el Espíritu. Y claro, la señal de que habían sido que bautizaron en el Espíritu era que comenzaron a hablar en lengua. Yo te confieso que algunos de ellos hablaron en lengua porque me dijeron que, o sea, que era eso o que le siguieran dando con la mano aquí tratando de meterle el bautismo aquí en la frente. Recibe. Sí. Di conmigo, sama. Y ahí hasta que... Ahora, ¿tú crees que el ser humano, o sea, el pastor, el que se hace llamar profeta, tenga la capacidad de ministrar este don de lengua? No. De ninguna manera. No, sino que esto lo hace el Espíritu. Ellos están, fíjate, esto es tan herético que ellos están usurpando una función, un poder del Espíritu Santo. O diciendo, no, yo manipulo el Espíritu Santo a mi antojo. Cuando quiero que él bautice a una persona en este don, pues lo hace. Wow. Mira, lo cierto es que muchos proponen el hablar en lengua. Yo creo que es una manera de más bien manipular a la congregación, a sus seguidores, para, qué sé yo, no sé, tener un poco más de credibilidad entre ellos, ¿no? Sí. Pero no es más que una manipulación de los sentimientos de esta persona. Pero, y esto es súper preocupante, ¿no? Porque esto va en contra de las enseñanzas bíblicas ahora. Porque cuando quieren, sean bautizados en medio de la congregación, de una prédica donde la iglesia está llena, sean bautizados, el Espíritu comienza aquella lenguará ya que uno no entiende absolutamente nada, uno queda viendo hacia los lados. De ahí venimos muchos, ¿no? Y que en realidad, pues, yo muchas veces sí cerré mis ojos y con lágrimas en mis ojos le pedí al Señor el hablar en lengua, el ser bautizado en el Espíritu, no sabía lo que estaba pidiendo yo, sino que estaba siguiendo
lo que se me había enseñado, lo que se me había propuesto. Pero ahora, a la luz de la palabra, veo que ni siquiera es un don esencial, porque los dones fueron esenciales en un tiempo atrás, pero que ahora, a la luz de la Biblia, el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis. Y lo va a decir, ¿por qué? Hablando del profeta que nosotros hemos hablado ya, el profeta actual, el que declara la palabra, el que enseña la palabra. Entonces, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, se lo adjudica al Espíritu Santo, no está diciendo que no es algo que el Espíritu Santo no da. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, si yo me pongo aquí ahorita y de repente entro en uno de estos trances hablando en lengua y comienzo a hablar y Sama y Rabacanda y el Rabacuco y todas las cosas estas que ahora vemos mucho a través de los medios, y que, dicho sea de paso, vuelvo y decimos, no nos identificamos para nada con ellos. Creemos que son unos burladores del Evangelio, creemos que hacen cualquier pantalla y hacen de estos dones que en un tiempo fueron algo inmenso, lindo de parte de Dios, con un propósito específico para el tiempo que fueron dados, y hacen burlas, hacen chistes de esto. Entonces, realmente muchos que lo escuchan en la calle y lo asocian con la iglesia real de Dios, lo que hacen es ahora menospreciar y burlarse de la misma iglesia de Cristo. Exactamente. Entonces, para afirmar el primer mito, la verdad es que no todos los cristianos deben hablar en lengua. No es lo que Pablo está escribiendo. Recuerden, Pablo dice: a uno se les ha dado estos dones, al otro el de sabiduría, al otro esto, al otro aquello. Y lo explica muy bien. No quiere decir que en el mismo momento en que nosotros somos cristianos, en el mismo momento nosotros debemos ser bautizados en el Espíritu para nosotros poder hablar en lengua. Y sin esto, es que decir que yo me sentía eso, es que de que como no hablaba en lengua me sentía menos. ¡Wow! ¡Qué increíble el impacto que puede hacer una congregación o una persona en la persona! Porque yo no tenía como esa habilidad, no sé, o esas ganas tal vez en ese momento de ir a las escrituras y ver si esto es verdad, pero sí me hizo mucho daño, porque yo decía, bueno, todos hablan en lengua menos yo, y muchos pensaban de esa forma. Ezequiel, y eso va con el pasaje que estabas dando ahorita sobre la profecía, y yo quiero mostrarte el segundo mito. El don de lenguas es inseparable del bautismo del Espíritu Santo. O sea, lo que dicen que en el momento que te bautizas debes ser bautizado en lengua también. Y fíjate, vuelvo a caer en la importancia de los dones, porque la importancia de los dones, la palabra se lo da para la edificación de la iglesia. Y más adelante en el mismo capítulo 14, versículo 12 de 1 Corintios, nos dice lo siguiente: así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Pero dice: por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No hay nada. O sea, ni aún yo lo entiendo, ¿no? Ni aún yo lo entiendo. Cuando sé que hay personas que dicen, no, pero yo estuve hablando en lengua y sentí, una llenura, sentí refrescarme. X es su experiencia personal, pero no edifica el resto de la iglesia. Entonces, dentro de la liturgia de la iglesia es establecido un orden, y es un orden que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No es que aquí Pablo está diciendo lo que a él le conviene y lo que se debe hacer, no, está hablando por el Espíritu. Y dice que haya un orden. Me explico, él establece un orden. Si bien es correcto, al final del capítulo 14, dice 39 y 40, dice: así, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. O sea, él ordena que tampoco debemos impedirle. Lo que quiere decir que el don de lenguas, en este caso, bíblicamente, por alguna razón aquí no me indica que hay caducó. Que ahí caducó, pero sí
establece un orden y nosotros nos debemos sujetar a ese orden establecido por la palabra, que sí. Hay varios que hablan en lengua, pero no hay un intérprete, entonces baje su voz porque eso no es para edificación de la iglesia. Y si hay algo que no es para la edificación de la iglesia, Dios no lo permite en la liturgia, bien sea dominical, bien sea entre cultos de casa en hogares. Pero esta locura que a veces se da entre la liturgia de iglesia, que todo el mundo comienza a hablar en lengua y nadie se entiende y comienzan a danzar, que vamos a hablar ahorita también de las danzas, me parece importantísimo esta danza espiritual. No, pues, esto no es lo que produce el Espíritu Santo. Y te dice por qué, porque Dios es un Dios de orden y Él no hace nada sin un propósito que edifique a su pueblo. Me explico, que nos lleve a una relación más íntima y más correcta con la palabra de Dios y con el mismo Dios. Sí, y yo nunca vi, de la experiencia que yo tenía en lengua, las personas que hablaban en lengua en la iglesia, yo nunca vi como que una que se parara al lado, dijera, yo entiendo lo que está diciendo, se lo voy a traducir. Nunca vi ese tipo de casos, ¿no? Mira lo que dice el verso 4 del capítulo 14 de Primera de Corintios. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, que era lo que decía Ezequiel, edifica a la iglesia. Yo quisiera que hablaran en lengua, pero aún más que profeticéis, pues el que profetiza es superior o es mejor, a menos de que la lengua la interprete alguien en la iglesia, reciba edificación. O sea, Pablo está diciendo que el que está hablando en lengua no está edificando a la iglesia, simplemente es algo inteligible, dice más adelante, que era lo que tú decías. Y le dice que en vez de hablar en lengua, es mejor y mayor el profetizar. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque si tú dices 5 palabras, o mejor dicho, 5.000 palabras en lengua en una iglesia, nadie te entiende. Al contrario, todos quedan vacíos y quedan perturbados. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y cómo habló? O sea, Pablo te compara que tú vayas, por ejemplo, si tú siendo de naturaleza de lengua española, de lengua castellana, y te vas para un país africano por allá que tú nunca has estado en tu vida y no hay otro que pueda interpretar en tu lenguaje y el de ellos. Y tú vas a predicarle la palabra de Dios allá a aquello. En tu lenguaje es lo mismo. Pablo dice, esa gente no te va a entender. Exactamente. Por más que tú te esfuerces, por más que tú grites, por más que tú tires, qué sé yo, te comienzas a cortar el cabello y se los tires, no te van a entender. No te van a entender, no van a entender el mensaje. Ahora, lo que te está diciendo Pablo es que procures la profecía, es decir, que procures conocer la palabra profética más segura, como lo dice el apóstol Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura. Esto es más segura que el profeta que viene a decirte cuánto vas a ser bendecido este año y resulta que no es así. Esto es más seguro que el apóstol que te diga, ven, pacta porque Dios te va a dar el carro. Esta es la palabra más segura. Dice de sí misma que es la palabra profética más segura. Entonces, cuando tú te alimentas, tú conoces, tú guardas la palabra del Señor, meditas en ella, y cuando compartes con los demás, lo que va a fluir de ti es ese río de agua viva que es la palabra que salta para vida eterna, para transformación del individuo. Esto es lo que tiene un efecto, no decir cualquier cantidad de palabras sin sentido, porque el apóstol también lo compara ahí en el mismo pasaje del capítulo 14 de Corintios como a instrumentos melódicos, ¿no? Que hacen una armonía, pero no le dan sentido a tu vida. En tener una información que edifique tu vida y que edifique a la iglesia. Entonces, si no hay un intérprete, si no hay, cállese, baje la voz, haga esto en tu casa. No vengas a escandalizar aquí. Hay personas que, por ejemplo, están predicando y la prédica está muy buena y de repente salta por ahí y lo que hace es interrumpir lo que el Espíritu Santo de Dios está ministrando a su iglesia. Sí, exactamente. Y qué bueno que dices Ezequiel, porque su mismo protagonismo quiere restar la autoridad a la palabra y no es así. Permítame leer el verso 14. Dice, porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, la misma persona que habla en lengua. Verso 16. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu hermano a tu acción de gracia, el hermano a tu acción de gracia?
el que ocupa ese don, el que no lo entiende. ¿Cómo dirá el amén si no sabe lo que estás diciendo? Porque no lo va a entender, le va a traer confusión. Ahora, nosotros hablamos del cesacionismo y hablamos del continuismo, de que si estos dones todavía están activos. Nosotros en ninguna manera hemos dicho que hablar en lengua es malo. Y yo sí quiero aclarar eso. Yo no soy el que digo que cesó. Exactamente. No, porque la Biblia no me dice, y nos dicen que cesarán las lenguas y cesará la ciencia. Me está hablando de ya nuestra vida en la eternidad, ¿no? Exactamente. Y Pablo hace el contraste no entre lo peor y lo mejor, porque el don de lengua es un don del Espíritu Santo y no podemos tenerlo por peor o porque no debe ser así, solamente porque hay estas personas que están burlándose del Evangelio. Lo que sí es seguro que Pablo hace una diferencia entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor es profetizar la palabra. Bueno, la Biblia también me enseña, hay 3 pasajes en el libro de los Hechos, que fue el día del Pentecostés, porque la manifestación inmediata en este lugar, que no fue solo el hablar en lenguas, fueron otras más también que hubieron ahí, pero lo que se está tratando ahorita, el don de lengua, era porque habían personas de otros países y esas lenguas eran otros idiomas, no eran lenguas misteriosas como más adelante lo habla el apóstol, sino que eran lenguas con las cuales se identificaban los extranjeros que yacían en ese lugar. En otra parte, también en la casa de este centurión, cuando Dios le revela a Pedro por una visión que le muestra un lienzo con animales que para el judío eran impuros, ¿verdad? Y le dice, come, y él le dice, nada de esto de comer porque es impuro, y le dice, no llames impuro a lo que Dios ha limpiado y ha bendecido. Entonces, esto era una muestra para que él fuera a los que para ellos eran impuros, que eran los gentiles, en casa de este centurión. Y entonces, también oran por ellos, le imponen las manos, y en ese momento ellos reciben la salvación, que es el bautismo, el sello del Espíritu, y esta manifestación para que se haga evidente ante los judíos que estaban acompañando a Pedro, y Pedro siendo mismo judío, se diera cuenta que la investidura del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Ahora, ahí no había los extranjeros únicos que habían ahí en cuanto a Pedro y a Pablo, en la misma familia que ellos estaban evangelizando en ese momento. Y otra se encuentra más adelante, no me acuerdo del capítulo de Hechos, pero son estos que eran como unos 10, 12 hombres que él visita y les dice, ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu, y ellos le contestan, no sabemos, ni siquiera sabemos del Espíritu, ¿qué es el Espíritu? Y dice, entonces, ¿qué bautismo fueron bautizados? Le dicen, el bautismo de Juan. Y él dice, bueno, Juan bautizó en aguas para arrepentimiento, no dice para salvación. Exactamente. Porque el bautismo en agua no te salva. De ninguna manera. Sino que el bautismo en agua requería el arrepentimiento, o sea, la función de arrepentirte, que es un producto de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en ti también, pero de una manera externa. Cuando el Espíritu pasa a controlar tu vida, es decir, a estar dentro de ti, siendo tú la morada del Espíritu, es cuando tú eres sellado, eres habitado por el Espíritu y ya le perteneces a Él, ha pasado de muerte a vida. Entonces, estos jóvenes, Él le impone las manos y son bautizados por el Espíritu Santo de Dios, por el conocimiento de lo que significaba. Porque le dice, el mismo Juan dio testimonio que detrás de él venía uno que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ese es el bautismo del Espíritu lo que te hace ser salvo. Y eso es lo que nosotros llamamos el sello, el bautismo del Espíritu. Exactamente. Y de ninguna manera debemos sentirnos menos que otros porque no hablemos en lengua. Nuestra identidad es en Cristo. La palabra, como ya lo dije Ezequiel, es suficiente para esto. Y ya no debe haber como que... Lo que sí debemos tener cuidado es de no caer en estas falsas prácticas que se promueven por el emocionalismo. Uno empieza a gritar y todo el mundo empieza a gritar. Jordi, desde mi perspectiva, y lo digo con mucho respeto, pero para mí hay mucha gente que saliendo de el mundo neopentecostal y pentecostal, donde se suele mucho hablar en lengua,
con libertad, al punto de que fallamos en contra al orden establecido de la palabra, pero muchos de ellos que se han apartado del camino de Dios y otros que han indagado en la palabra y han crecido y han madurado espiritualmente, han sido muy sinceros, han dicho, mira, cuando yo hablaba en lengua era producto de mis emociones, era una manera de yo integrarme al resto, era como que los demás lo hacían y yo también debía hacerlo porque me sentía fuera de la comunidad, sin el don de las lenguas, pero era algo que yo hacía por mis propios medios. Yo nunca sentí que se me enredó la lengua, que el Espíritu Santo tomó mi lengua, mis labios y me puso a hablar de otra manera, sino que yo lo hacía por mi propia cuenta. Y yo creería que la mayoría de la totalidad de los que hablan en lengua, un mayor porcentaje, la mayoría lo hace por producto de sus emociones, ¿no? Igual el que danza en el Espíritu. La danza en el Espíritu es otro mito más que se da, ¿no? Bueno, hablando de la danza, pues ya dejamos claro que las lenguas, el Espíritu Santo la daba como Él quería, y si en este tiempo la va a dar como Él quiere. Y no es una señal de mi bautismo, ni de la llenura del Espíritu tampoco. La gente dice, no, se lleno del Espíritu, y habla en lengua, se llena. Ahora, no. Primero, la llenura del Espíritu, yo tengo que ver con la llenura del Espíritu Santo de Dios, cuando en Efesios, capítulo 6, versículo 18, 5:18, me dice que no me embriagué con vino en el cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu es una ordenanza para mí. No es alguien que viene y me llena del Espíritu, no, es algo que yo tengo que ceder, porque ser lleno del Espíritu es cuando yo cedo los espacios de mi vida donde no he querido que el Espíritu de Dios opere, sino mantener ahí mi ego y mi voluntad, sino que yo ceda mi voluntad. Cada vez que yo cedo espacio, que cedo sentimientos, que cedo sueños, que cedo mi ego, mi orgullo ante el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios comienza a llenar esos espacios en mi vida y yo comienzo a ser más lleno del Espíritu. Sí, y no hay una garantía de que, hablas en lengua, esa persona es más santo que cualquiera. No, es que las personas creen que son espirituales porque hablan en lengua. No, la evidencia más correcta para que tú seas una persona espiritual es cuán obediente eres a las escrituras de la palabra del Señor. Sí, exactamente. Entonces, danza. Muchas personas por ahí. Danzas en merengue, danzas en... Ahorita hay algunas iglesias que están por ahí. No quiero hablar mucho del camuflaje de sus pantalones, pero hablan en reggaetón y hablan en rumbas y en comparsas y todo, ¿no? Pero no vamos a entrar para allá, pero son las danzas una manifestación del Espíritu. Quiero hacer una comparación aquí, o sea, crear una división entre las danzas que están muy de moda en las iglesias neopentecostales, estas danzas que son una coreografía que hacen con velos, con banderines y todas estas cosas. No estamos hablando de esa danza, no estamos hablando de una coreografía que hacen, que hoy día es usual, ¿no? Como lo hacían los judíos antes, que tenían a sus danzarines y hacían este tipo de danza y cosas, sino una danza que produce, que no es en relación a algo que el individuo se ha preparado, sino que es un acto espontáneo, un dominio que toma supuestamente el Espíritu Santo de Dios y hace que la persona dé vuelta, menee su cabeza para los lados, o se tire en el piso y comience a dar vuelta, o qué sé yo, cantidades de cosas, ¿no? Pero este tipo de baile sin control, donde a veces se chocan, que tiene que tomarte uno por una mano y otro por el otro lado, porque estás tomado por el Espíritu y estás ahí, tú sabes, en tu fogueo. ¿Es esto una manifestación espiritual? ¿Es esto para usted una manifestación del Espíritu? Descubrámoslo a la luz de la palabra. Primero que nada, ¿hay alguna de estas manifestaciones en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Yo he tratado de buscarla y no he hallado ni una manifestación. Sí, hay algunos que se cogen del pasaje de cuando David salió corriendo desnudo y toman esto como un fundamento, ¿no? Pero no, nada que ver con el caso. Tomar a David como el ejemplo para la danza en el Espíritu es una locura total, porque David solo daba expresiones muy de aquel entonces, era la emoción manifestada.
¿no? Por los triunfos que Dios le había dado al conquistar sobre otros pueblos y sobre otros ejércitos, prevalecer. Entonces David se gozaba. David, aparte, debemos entender que era músico, y los que entendemos algo de música y practicamos la música, también se nos van los pies. Es algo inherente, ¿no? El estilo, el swing, el sentir la música en tu cuerpo, porque es algo que se siente también. Y te hace vibrar, te hace moverte. Y eso no está mal, eso no está mal, eso es una expresión. Si yo estoy en la iglesia y me voy a parar un momentico y comienzo a aplaudir y a moverme y a gozarme, eso para mí no tiene absolutamente nada de malo. Yo estoy manifestando mi alegría, mi gozo, el placer que me produce el adorar, el exaltar, el cantar, el hacer música para Dios. Pero de ahí a adjudicarle este tipo de movimientos al Espíritu Santo también es un error garrafal. Es cosa seria. Es cosa seria. No con nosotros, con la palabra que... No existe, mi hermano. Si usted que me está escuchando, que nos está oyendo, que nos está viendo, tiene un versículo que corrobore que este tipo de danzas, que este tipo de manifestaciones a través de esta danza impulsada por el Espíritu Santo, es verdad y es bíblica y tiene sustento bíblico, por favor, quiero 3 versículos. Pero si me consigues uno, ya tienes un premio de parte de nosotros. Exactamente. No existe tal cosa. No hay evidencia bíblica de que algo así haya ocurrido, ni en los hechos de los apóstoles, que yo le llamamos en nuestra iglesia los hechos del Espíritu Santo. No existe. Sí, y también se ve esa necesidad de mostrar esa como que, ay, yo soy el más espiritual, directa o indirectamente, y la persona que lo hace, que es la que tumba, que es la que te pone el dedo aquí, muchos se van a acordar que le hacen así. Esa persona dice, ay, Dios me está usando, y miren lo que estoy haciendo esto. Y bueno, con mucho respeto, creo que la Biblia es clara. Si alguna persona quiere saber qué es una manifestación del Espíritu en la persona, bueno, ahí está Pablo con los dones, con los frutos, con los frutos de la carne que se contrasta en esto. Pero mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. O sea, el avance que nosotros mostramos externamente va a ser lo que Dios ha hecho internamente, esa transformación que va dando el Espíritu. Pablo en Gálatas, Ezequiel, contrasta muy bien el andar por el Espíritu. Pero ya va, el andar por el Espíritu no involucra revocarse de ninguna manera, no hay contexto bíblico para eso. Lo que sí involucra es que andar por el Espíritu y no seguir los deseos de la carne. Y los deseos de la carne involucran muchas cosas. Sí. Concupiscencia, impureza, qué sé yo. Cosas que nosotros aún tenemos esta debilidad o seguimos con esta afectación de la carne. Cuidado, porque danzar en la iglesia no exime lo que yo puedo hacer en lo privado, ver pornografía, ser infiel, entre otras cosas. Y hablando de eso, déjame contarte rápidamente. Parte de mi crianza fue dada en un pueblito llamado Urica, es mi pueblo materno, un pueblito dedicado a la cría de ganado, de animales y a la siembra, ¿no? Aquí hay muchas iglesias o varias iglesias y habían este tipo de concentraciones, ¿no? De varias iglesias de los pueblos adyacentes con el pueblo de Urica, y eran momentos muy lindos, ¿no? Nos reuníamos en aquella época niños a jugar las canecas, el trompo, el yoyo, sí, todas esas cosas, y era muy divertido. Pero suele suceder que todos danzaban y todos hablaban en lengua, y eran unas manifestaciones abrumadoras para aquel entonces. Pero recuerdo que muchas de las hermanas y hermanos que danzaban y hablaban en lengua, cuando llegaban a sus hogares eran unos desastres. Peleaban con el marido, peleaban con la mujer, peleaban con los hijos, peleaban con los vecinos. El mal testimonio que tenían a su alrededor era mucho mayor que el hablar en lengua. Y, o sea, ellos hablaban en lengua en la iglesia, donde se manifestaba supuestamente sobre ellos el don de las lenguas y estas danzas espirituales, pero en su casa no manifestaban lo que realmente el Espíritu de Dios quería manifestar
a través de ellos, Exactamente. ¿no? Que es lo que tú acabas de decir, el fruto del Espíritu. Y fíjense, quiero leer rápidamente aquí abajo, en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 31, el apóstol sigue diciendo, procurad pues los dones mejores. Y es lo que procura la gente. Pero a la verdad, esto en otras interpretaciones bíblicas, en otras versiones bíblicas, dice, ustedes gustan de los mejores dones o ustedes procuran los mejores dones, y dice, mas yo, dice al final, dice, mas yo os muestro un camino mejor. Yo les muestro mejores cosas. Es decir, que aparte de todas estas manifestaciones de dones, hay algo que es mayor que eso, hay algo que es mejor. Y nos lleva a 1 Corintios 13, ¿no? Que dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, fíjate que esto de angélicas, la Biblia no me habla más de un lenguaje angelical. Sí. Es más, nosotros no sabemos en qué idioma hablan los ángeles. Si lo sabes, escríbelo, porque ahí hasta música. Vamos a cantar con la música del cielo. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, increíble. Dice, pero yo nunca he escuchado una música en el cielo. He escuchado lo que se dice por medio de Juan, lo que es la adoración en el cielo, pero nunca he escuchado una melodía celestial, ¿no? Entonces, a veces suena muy bien y no está mal. Por ejemplo, eso de vamos a cantar con la música del cielo, no estaría mal decirlo, pero no es una verdad bíblica. No conocemos la música que se da en el cielo, sí conocemos que desde antes de la fundación de este planeta donde estábamos ya existían instrumentos por la misma experiencia con el estudio bíblico, pero no de que tengamos, que alguien haya oído estas melodías y nos las haya explicado o nos haya dejado un pentagrama escrito con la melodía del cielo, ¿no? Pero fíjense, él nos muestra un camino mejor. Aquí cuando dice en lenguajes humanos o angelicales, lo que me está dando es una hipérbole, como lo dice en el siguiente, ¿no? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalos que retiñen. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, imagínate, todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí lo está usando tanto el lenguaje como la fe esta suprema de trasladar montes a la mar. Es una hipérbole. Pero si tú no tienes amor, que es el fruto del Espíritu, es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros manifestemos, que la gente de la calle, que tanto el cristiano como el no cristiano vean que se manifiesta en nosotros ese amor. Muchos no lo procuran. Exactamente, y no sirve de nada. No sirve de nada. Sin la motivación correcta, todo lo que tú hagas no tiene sentido. La motivación correcta aquí primero es la que produce el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Entonces, es el fruto de ese espíritu, del Espíritu de Dios, el que se debe manifestar en nosotros. Es la mayor manifestación que podemos hacer. Primero, en la transformación interna del individuo, que es cuando Él comienza a moldear nuestro carácter, que te quita lo iracundo, que te quita lo violento, que te quita lo chismoso, que te quita lo desobediente, y va formando ese carácter al carácter de Cristo. Es una manifestación estupenda, es la evidencia más congruente de que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y es el milagro más grande que podamos nosotros. Ahora, fíjate, muchos persiguen a estos profetas, apóstoles y todas estas, porque supuestamente ven milagros de sanidad, de liberación de demonios y todas estas cosas. No es que yo no crea en los milagros de sanidad. Creo que es algo que Dios sigue haciendo y lo hace cuantas veces Él quiera, porque Él es soberano. Yo no puedo encapsular ni encajonar a Dios dentro de lo que yo creo, ni decir, bueno, para mí esto acabó cuando cesó el canon bíblico, cuando fue cerrado. No puedo, porque primero Dios no dice
que todas estas cosas iban a cesar cuando se terminara el canon. Y sus pensamientos no son... Mucho más allá de eso, dice que estas señales seguirán a los que creen. No tan solo a los apóstoles, porque muchos dicen que esto fue un poder único y absoluto de los apóstoles. Sí, hay gente que y por ejemplo, cuando tú ves a los 72 que fueron enviados, solo había 12 apóstoles, no había 72. Entonces entre ellos están apóstoles y discípulos. Exacto. Entonces a todo el que cree lo seguirán varias señales. Ahora, estas señales no son cuando a mí me dé la gana, cuando yo quiera. No es un propósito específico de Dios que Él quiere lograr su voluntad de alguna manera u otra, que siempre se va a hacer. Entonces Dios permite todas estas cosas o permite que se vean manifestaciones de estas cosas por algo. Y creo que la gente que no los ve, que no los experimenta, es por lo que dice la misma Biblia. Y me uno al pastor Miguel Núñez cuando él dice que a veces no vemos cosas ni experimentamos cosas porque no la pedimos. Y cuando la pedimos mal, como dice Santiago, porque pedimos conforme a nuestros propios deseos, a nuestra carne. Sí, Ezequiel, yo para terminar, solamente quiero dar el pasaje de Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido precisamente de esto. Eso lo dice Pablo. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. La manifestación más grande que usted como hijo de Dios puede experimentar es esta transformación, que el mismo Espíritu Santo, que nadie le pone, que nadie le mete, que nadie le impone, que nadie le transmite, es ese milagro tan hermoso de crecer continuamente, de ser sujeto a la palabra, de formar el mismo carácter de Cristo. Y no necesito más, simplemente ser sujeto a su palabra y mostrar este fruto con mis hermanos y estos dones con la iglesia para edificación del mismo. ¿Cómo cerramos este programa? Sí. Va a ser bueno en el próximo programa. No se dejen de sanidad. Engañar. No se dejen engañar. Muchos creen que porque están viendo a un paralítico que se paró de una silla de ruedas o que alguien fue sano de cáncer o que alguien se le extirpó por un milagro, un tumor, o que rebajó, que esto es la evidencia de que el hombre es de Dios. Sí. No. Acuérdense que Jesucristo es muy claro. Muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, levantamos a los muertos, a X. Esto no es garantía. Fíjate lo que les va a decir Jesús: apartaos, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Es decir, ¿puede un hombre sin tener el Espíritu Santo de Dios hacer milagros? Bueno, lo dice ahí. ¿Puede un hombre que no tenga el Espíritu Santo de Dios y no ser un hijo de Dios y poder echar fuera demonios? Lo dice ahí. Pero le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Y sabes por qué no lo conocía? Porque no tenían el Espíritu Santo. No eran del Señor. No son estas manifestaciones lo que identifica a un hijo de Dios. La manifestación más grande y cómo nos identifica, como lo dice Juan. Estos son los hijos del diablo y los hijos de Dios. El que practica el amor es el hijo de Dios y el que practica la maldad es hijo del diablo, el que no tiene amor. Entonces, si el amor no es la motivación correcta en el individuo, en el hijo de Dios, entonces de nada le sabe. Lo que haga, lo que diga o la manifestación que te pueda haber en él. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides suscribirte, compartir, darle like y vernos en el próximo programa. Bendiciones.